Doctora Jocelyn Calderón, recibe usted un cordial saludo de parte de nuestro grupo. Vamos a hablar sobre las fases de atención a los desastres, en esta ocasión, como no, de los sismos. En su pantalla estarían apareciendo ahora los nombres de los integrantes de los grupos. Yo soy Javier y voy a empezar hablando pues de la fase de reconocimiento, la primera fase, ¿verdad? En esta fase que vamos a hablar, un ligero resumen antes de comenzar, pues vamos a ubicar el desastre en una zona específica para poder proceder con nuestros protocolos, teniendo en cuenta pues no solo las necesidades, sino también los recursos y las limitantes que nos ofrece pues un sector específico, y no hacer un esquema generalizado que tiene poca propiedad, poca especificidad, sino también hacer algo pues que sea eficiente, ¿no? Algo que pueda funcionar en nuestro sitio. Así que vamos a proceder con eso. También vamos a proceder con la recolección y análisis de datos, también su presentación de manera concreta para poder ser analizados y para que funcionen como herramienta tanto en esta como en otras fases. Vamos también a analizar las potenciales consecuencias que pudo dejar el sismo, tanto directas como indirectas, y las necesidades de acción primaria, las necesidades inmediatas que no requieren de un protocolo extenso, sino también de atención primordial. ¿Ok? Ahora sí, dicho esto, voy a comenzar con lo que es la fase 1, con un preámbulo, un contexto también de dónde estamos ubicados, en qué tiempo, en qué zona. Pues bueno, 16 de abril de 2016. Un devastador movimiento telúrico ataca la zona costera de nuestro país. 6.7 grados en escala de Richter, obviamente deja un halo de destrucción y desastre a su paso, y las provincias de Esmeraldas y Manabí son las principales afectadas. Y es en esta segunda donde vamos a llevar a cabo el foco de nuestros protocolos, el foco de nuestro análisis y de nuestra atención. ¿Ok? Así que estamos ubicados en la Hacienda Margarita, hacienda de 40 hectáreas, ubicada en el cantón de Rocafuerte, Manabí. ¿Ok? Esto es importante también para poder considerar los datos que ahora aparecen en pantalla, que no son más que una comparación, por así decirlo, entre un sondeo previo hecho dentro de los límites de la hacienda y un análisis, una actualización de estos datos hechos después de la ocurrencia del sismo. ¿Okay? Así que aquí tenemos en realidad una especie de, aunque no esté expresado de esa manera, línea de tiempo, donde podemos ver el total de los ejemplares de cada especie que hay, incluyendo también de personas. eh, pues hay trabajadores adentro de la hacienda, y también sus condiciones, pueden estar sanos, heridos o directamente muertos. ¿Okay? Estos datos van a ser utilizados para su posterior desarrollo. Una vez dicho todo esto, voy a empezar ya nombrando uno de los principales problemas que se suscitaron pues, después de la ocurrencia de este sismo, que es un potencial brote de brucelosis dentro de los límites de la hacienda. En nuestro ganado bovino pues es lo que se tiene. ¿Okay? Un lote ganadero de bovinos fue identificado con brucelosis, fue aislado, se está cumpliendo el protocolo adecuado para poder pues, posteriormente hacer un análisis más específico que detectara la enfermedad, la confirmara o por último la descartara para poder proceder de manera correcta. Sin embargo, este lote fue encuarentenado en un establo, y este establo sufrió las consecuencias del sismo, se derrumbó, provocando la liberación de estos animales. Y pues esta liberación durante un momento de pánico solo indica que los animales potencialmente infectados con brucelosis pues se mezclaron y se unieron y entraron en contacto con el resto del ganado. ¿Okay? Aquí ya tenemos un principal problema que tiene que ser desarrollado en siguientes fases, pero ahora en esta fase pues ya está ubicado y está reconocido. Por último, también vamos a hablar sobre las necesidades inmediatas, las necesidades de primera mano y de resolución primordial dentro de los límites de nuestra hacienda. ¿Okay? Tenemos primero la gestión de residuos y escombros, la atención a animales heridos, desaparecidos y muertos, para el cual se va a considerar obviamente el cuadro comparativo del sondeo y la actualización de datos de la disponibilidad de animales dentro de la hacienda, que ya presentamos hace un rato. También la aplicación de protocolos sanitarios en contra de la brucelosis, como mencioné yo, es uno de los problemas principales dentro de la hacienda.
pues no solo sirve para la subsistencia de la misma, sino que puede poner en peligro pues, a terceros al comercializarse carne potencialmente infectada con brucelosis sin hacer un protocolo adecuado. También la gestión de caminos obstruidos, que es importante, al igual que la disponibilidad de servicios básicos. Todo esto se vio afectado por el terremoto y va a ser desarrollado en posteriores fases. Por último, también tenemos la evaluación de daños en la infraestructura y, como no, el control y vigilancia epidemiológica, que no es por sí un punto a ser analizado de manera específica o aislado, sino también tiene que aplicarse de manera concomitante con otros protocolos, como por ejemplo el de la brucelosis o el de la atención de animales. ¿Okay? Con cada una de estas cosas se tiene que aplicar el control y vigilancia epidemiológica para proceder de manera correcta y evitar pues la mayor cantidad de errores posibles. Ahora sí, con las siguientes fases van a continuar mis compañeras, así que le agradezco mucho y que continúen. Gracias. Buenas tardes, yo soy Lisbeth Cabezas y le voy a hablar sobre lo que es la fase de emergencia. En esta fase se evalúa lo que es la disponibilidad y capacidad de las entidades involucradas. También se tiene que identificar lo que es la zona del desastre, las circunstancias en las que se dio y las posibilidades de implementar respuestas acorde a los recursos disponibles. Siguiente. Bueno, aquí implementamos protocolos. El primer protocolo del que les voy a hablar es el protocolo para las personas desaparecidas y heridas. En este protocolo, bueno, tenemos que tener en cuenta de que, como en cualquier desastre en los sismos, habrá personas heridas, desaparecidas, entonces debemos de contar con un kit de emergencia para primeros auxilios y brindarles estos a las personas que lo requieran. No se debe de mover a las personas con heridas graves, al menos que estén en peligro en la zona donde se encuentran actualmente. Hay que ofrecer primeros auxilios no solamente a la parte física, sino también a la parte emocional de las personas que están involucradas en este evento. Y el comité de emergencias inspeccionará todo lo que es el daño a la infraestructura, mientras que las otras personas abandonarán con cuidado estas áreas. Se debe tener precaución con lo que son los vidrios rotos para evitar lesiones y dirigirse a zonas seguras para protección ya establecidas sin perder la calma y sin alejarse del grupo. Bueno, hay que recalcar que si se está perdido hay que buscar una autoridad y comunicárselo para que éstas los dirijan a la zona segura y esperar a que los familiares lleguen ahí para juntarse. No hay que buscar solos en este tipo de desastres, ya que podría conducir a más accidentes. Siguiente. Bueno, aquí tenemos también un protocolo para animales heridos. Bueno, como se sabe, no solamente se usan animales para lo que es producción, sino también ahora se está viendo los animales de compañía están tomando mucho más cuerpo y por eso debemos tener a la mano lo que es un kit de primeros auxilios también destinado para cualquier tipo de animales que se tenga. Aquí constará con lo que es el alimento según el tipo de animal. También se tendrá que tener los medicamentos si es que el animal está cursando por alguna enfermedad, si está en tratamiento, dichos medicamentos, tener un kit para curaciones que conste con medicamentos aptos para los animales, o sea, de uso veterinario. Aquí también se deberá evaluar lo que es a los animales, si tienen traumas o también problemas de índole respiratorio o en algunos casos digestivos, que son los más comunes de ver en este tipo de desastres. Y se debe brindar la atención
adecuada a cada uno de estos animales con lesiones leves, y en caso de que el animal tenga una lesión grave hay que evaluar la situación para saber si es que se requiere el sacrificio, ya que aquí lo que tenemos que evitar es el sufrimiento del animal y también evitar un posible foco infeccioso para los animales que están en la zona y también para las personas. Por eso, en este punto se debe de tener cuidado, ya que los animales están nerviosos, ansiosos y pueden comportarse agresivamente. Así que el personal que esté dirigiendo estas labores debe estar debidamente capacitado para realizar esta tarea. Siguiente. Bueno, aquí también tenemos para animales desaparecidos, ya que como le dije anteriormente, los animales se ponen nerviosos, entonces suelen dispersarse en toda la zona, pueden salir corriendo sin rumbo fijo y se perderán. Por esto es que se debe hacer un recuento de todos los animales y ver cuántos animales están ya a buen recaudo y a cuántos se deben buscar, para saber si es que están heridos, si fallecieron o qué se debe hacer con estos animales. En el caso de las bajas de animales muertos, bueno, aquí también tenemos que seguir un protocolo, ya que se debe destruir todas las carcasas. Bueno, debemos buscar un lugar de más de 500 metros de distancia de la comunidad y asimismo que esté distante de pozos, ríos o lagunas para evitar la contaminación de estos cuerpos de agua. En medida de lo posible, todo el personal que esté involucrado en esta acción deberá de tener sus medidas de protección personal, deberá de contar con guantes para poder transportar el animal, hacer una fosa profunda de 3 metros si es un solo animal, y si ya son más animales pues hay que hacer una fosa común para poder poner todos los cadáveres ahí. Se le debe de poner una capa de cal en la fosa y si se puede poner un plástico y de ahí otra capa de cal y ahí se van introduciendo los cadáveres, y finalmente esta fosa se cierra con tierra y aquí vemos que la incineración de los cadáveres es un método biológicamente seguro para la eliminación de estos desechos y también elimina la amenaza de posibles brotes de enfermedades. Siguiente. Bueno, aquí vemos que como siempre con todos los protocolos debe haber las ventajas y desventajas. Aquí, bueno, las ventajas es que ayuda a evitar, como les dije, la generación y transmisión de enfermedades. Esta fosa común tendrá gastos económicos mínimos y no causaría un problema con respecto a la calidad del agua. Bueno, en las desventajas tenemos que de aquí requiere requisitos de temperatura, de emisión de aire. Las condiciones climatológicas son esenciales para poder hacer este tipo de procedimientos. Y bueno, si es que hay algunas corrientes de agua subterráneas, también se corre el riesgo de afectar la calidad de esta y de las que estén cerca de los sitios de entierro. Siguiente. También tenemos un protocolo para lo que son los bovinos positivos a brucelosis, ya que en la fase anterior se destacó que había algunos animales en cuarentena. Específicamente fueron 10 bovinos que presentaron estos signos y dieron positivo a Brucella abortus. Bueno, aquí el objetivo es el control y la erradicación mediante la eliminación de la infección por esta bacteria.
en la hacienda. Para eso, siguiente, para eso se dio un cronograma para el faenamiento. Se debe trasladar a los animales muertos con esta brusela, y también se procede a la eliminación de las carcasas para evitar el contagio de las personas y a los animales que quedaron aquí. Todo esto deberá ser dirigido por el médico veterinario para que se realice de una manera correcta, y también se procederá a la eliminación de los fómites usados por animales que estuvieron aquí en cuarentena. También hay que realizar la vigilancia de los animales sanos para realizar unas pruebas y descartar que la enfermedad siga en estos. Bueno, tenemos que las ventajas de este protocolo sería que aquí se evita la pérdida de todo el hato, sino solamente los que estaban ya enfermos, y se está dando seguimiento a los animales sanos para ver que ya definitivamente no tengan esta enfermedad. Bueno, y en las desventajas podríamos decir que es una pérdida económica, y que como las vías están obstruidas, sería más complicado llegar por medio de vehículos a las zonas destinadas para esta acción. Siguiente. Tenemos también la gestión para los bovinos sanos, los heridos y muertos en la hacienda. Bueno, aquí el objetivo es brindar los servicios médicos y sanitarios para los bovinos afectados por el sismo. Durante la etapa de reconocimiento se vio que habían algunos animales afectados, y para esto los médicos veterinarios encargados determinaron una escala de gravedad. Así que los bovinos sanos eran aquellos que no tenían heridas aparentes. Los levemente heridos son los que tenían unas pocas heridas. Los que estaban moderadamente heridos eran aquellos que tenían presencia de heridas y tenían un poco de resistencia al movimiento o alguna cojera. Y los gravemente heridos son los que tenían heridas profundas y que definitivamente no podían moverse. Bueno, como resultado de esto, se vio que habían 395 bovinos sanos. Los levemente heridos eran 22, los moderadamente heridos 17, los gravemente heridos solamente eran 6, pero hubieron 20 bajas. Bueno, el protocolo era básicamente, como se los dije, brindar los servicios médicos necesarios a los animales. Para esto se dictó un cronograma en el cual se debería determinar 2 zonas, las cuales deben estar adecuadas a las necesidades de los bovinos. También se debió ubicar a los animales sanos en una de estas zonas para evitar más escapes y contacto con animales muertos y heridos, y que ponen en riesgo la salud del animal. También los animales sanos que se quedarán bajo vigilancia para evitar que se lesionen. En la otra zona se ubicarán lo que son los animales heridos para ser atendidos, y los médicos responsables deberán implementar todas las medidas de bioseguridad, tanto para los animales como para el personal que va a estar ahí a cargo de esa zona. Los animales que estén cursando un proceso infeccioso como resultado de las heridas deberán ser sacrificados para evitar alguna infección cruzada con el resto del hato. Los animales muertos deberán ser trasladados lejos de la hacienda para evitar la proliferación de las enfermedades, y como ya se dijo anteriormente, la eliminación de las carcasas
se realizará por incineración. Siguiente. Aquí también vemos lo que son las ventajas y desventajas. Y bueno, las ventajas sería que este protocolo de verdad disminuye el riesgo de enfermedades infecciosas, ya que se hace un control de todos los animales y se los está limitando a un área. Y ahí sí se puede hacer un correcto uso de la bioseguridad. Bueno, las desventajas es que a veces la falta de conocimiento por parte de los empleados va a generar fugas. Igual hay riesgo. Los gastos también del traslado de carcasas puede ser un poco complejo. Siguiente. Bueno, también tenemos lo que son la gestión de residuos y escombros. Aquí se ve que en esta hacienda se cayeron árboles y se derrumbaron estructuras por el movimiento telúrico. Por lo tanto, este manejo de residuos y escombros es muy importante para despejar las vías, y también este despejo de vías causa un efecto positivo en las personas, en los habitantes de esta localidad, ya que el recargo visual también afecta emocionalmente a las personas. Una vez que haya la limpieza de vías, da un poco más de tranquilidad a estas personas. También sirve para restablecer el tránsito en las rutas de acceso y en la comunicación. Aquí en la hacienda se vio que hubo un daño a la estructura en lo que es los establos, potreros y las casas, tanto la casa principal como la que era utilizada para los trabajadores. También se vio afectado gravemente el galpón, donde se guardaban todo tipo de herramientas, fertilizantes, combustibles y plaguicidas. Así que asimismo también se reportaron varios árboles caídos a lo largo de todo el terreno. Bueno, aquí participaron lo que son el gobierno autónomo descentralizado de esa provincia, y también las organizaciones y organismos competentes que tienen responsabilidad con lo que es la gestión de residuos sólidos y escombros. Tenemos que hay muchos métodos, como lo es el relleno sanitario, la quema al aire libre, el enterramiento de pequeñas cantidades de residuos y el terreno para compostaje, y también el desecho al aire libre. Pero como era una comunidad relativamente pequeña, lo que se usó fue el relleno sanitario y el terreno para compostaje, ya que el relleno sanitario es siempre la manera más efectiva de eliminar los desechos y los residuos. Aquí vemos que se tiene que tener un buen manejo de estos residuos, y hay que hacer un estudio del terreno, pero en este caso, como solamente era una población pequeña, ya se efectuó el desecho de estos residuos en el relleno sanitario que ya estaba establecido. Y también después todos los que son desechos orgánicos se los utilizó en compostaje, ya que esto futuramente iba a ayudar a la hacienda en todo lo que es la agricultura. Sí, bueno, aquí se ve que se ha hecho unas zanjas, y ahí en esas zanjas se procede a colocar todo lo que son los materiales orgánicos netamente, para así poder revolverlo con la tierra, humedecerlo y hacer una fuente orgánica de abono. Bueno, como se dijo anteriormente,
Había también el manejo de residuos sólidos peligrosos. En esto aquí se lo divide por dos etapas. Lo que es la etapa de triaje y la clasificación de las víctimas, que aquí hay una generación de residuos peligrosos por su potencial infeccioso, o bueno, estos residuos se los conoce como biocontaminados, y estos de aquí van en lo que son las bolsas rojas, netamente. Y también está la etapa de la atención de las víctimas, que aquí también se genera todo lo que son residuos biocontaminados, pero también se generan otras clases de residuos, como los residuos que se generan en los hospitales y los centros de salud, y también los residuos biológicos. Entonces, aquí, en esta segunda etapa, los residuos biocontaminados, como ya los dije, se van en la bolsa roja. En la bolsa amarilla se va todo lo que son residuos químicos, como lo son restos de medicamentos, soluciones químicas, etc. Y en la bolsa negra se van los residuos comunes, que son el papel, cartón, vidrios, envases de productos vacíos. Y también aquí hay un recipiente hermético de PVC, de plástico, que ahí deberán ir guardados todos los objetos cortopunzantes. Bueno, para lo que es la descontaminación de los residuos biocontaminados, para la redundancia, se utilizará lo que es una solución clorada al 0.5%. Los residuos químicos también estarán en el relleno sanitario una vez que estén ya descontaminados, y los enviaremos a la recolección normal junto con los residuos domésticos. Pero estos biocontaminados obviamente no podrán ir al terreno del compostaje. También hay otros residuos peligrosos, como lo dije anteriormente. El galpón de la hacienda se dañó, ahí había todo tipo de sustancias químicas. Para esto, aquí sí se debe seguir otro protocolo. Lo primero es asegurar el área, no dejar entrar a las personas que no estén debidamente preparadas para hacer este tipo de reconocimiento. Aquí se debe aproximar con cuidado, ya que debe evitar la exposición a gases, vapores contaminantes. Hay que identificar los productos, ya sea las etiquetas o los empaques. En este caso, lo que proporcionaron la identificación fueron los mismos trabajadores de la hacienda. También aquí se identificaron varios contenedores de combustible, de diésel, de gasolina, que lo utilizaban para las maquinarias y los vehículos de uso personal. También se vio la presencia de plaguicidas, de fertilizantes y de varios tipos de solventes, así como de pinturas. Bueno, en el manejo de la situación se determinó que había un peligro de combustión, había un peligro para la naturaleza por los productos químicos que se almacenaban en este lugar, y existía la posibilidad de un derrame. Por lo tanto, se tuvo que tomar en cuenta el factor del clima y la topografía del terreno para poder determinar si había un peligro para los habitantes de la hacienda. Bueno, en esto aquí se determinó que por la poca cantidad de productos no existía un riesgo considerable y no se procedió a la evacuación de estos, pero sí se procedió al rescate de 2 trabajadores que se encontraban dentro del galpón durante el sismo. Y claro está, todo el personal estuvo con sus equipos de protección personal. La zona se aseguró, se mantuvo la restricción del ingreso a esta y se evaluó la seguridad. Después de todo esto se hizo la remoción de estos escombros, se tuvo libre acceso a todos los productos y se los retiró del lugar. Siguiente. Aquí tenemos el protocolo para caminos obstruidos. Bueno,
tenemos que durante la fase de reconocimiento se vio que el camino estaba obstruido y no había la facilidad de llegar a la hacienda. Así que se debió enfocar en la zona se debió enfocar en una zona alterna para llegar con lo que son los alimentos, la medicina y el personal que iba a estar en esta labor de rescate. Las ventajas de este protocolo es que aquí se puede hacer llegar la ayuda rápida y oportuna y asistir a las personas que están en medio del desastre. Y la desventaja es que el camino quedará con escombros a los lados, pero eso se irá despejando conforme pase la situación de emergencia. Hay otro protocolo que es la evaluación de los servicios básicos. Bueno, comenzando por el agua, ya que una vez que se haya acabado el desastre natural se procederá a la inspección y la reparación de las tuberías que se encargan de abastecer de líquido vital a la hacienda. Hay que restablecer todo lo que son el agua potable y hacer las pruebas y las medidas sanitarias para ver si en algún punto no se contaminaron. En el caso de que el agua incumpla con las normas sanitarias correspondientes, esta será tratada para asegurar la salud del personal. Y si cumple con todas las medidas, se procederá a la reconexión del servicio de la hacienda. Aquí con este protocolo se puede evitar el riesgo de contraer cualquier enfermedad tanto a los animales como al personal de la hacienda. Siguiente. Bueno, también tenemos un protocolo de infraestructuras, ya que, como se sabe, luego de cualquier evento, de cualquier desastre natural, en este caso, o este evento telúrico, debe revisarse toda la infraestructura de la hacienda para ver cuáles salieron afectadas, y en esto aquí, como se dijo anteriormente, hubo daños hubo daño en las casas y se evaluó que necesitaban una intervención inmediata para evitar problemas futuros en las actividades diarias de los trabajadores y de los dueños de la hacienda. Haciendo esta evaluación, todas las infraestructuras que se puedan salvar, se podrán salvar, se podrá organizar de mejor manera y se podrá atender todas las cosas que se deban mejorar. Y bueno, también debemos tener cuidado al revisar todas estas infraestructuras, ya que podrían colapsar y podría haber lesiones en el personal. Siguiente. Bueno, también tenemos lo que es la electricidad. También aquí se recomienda al personal de la hacienda desconectar todas las instalaciones eléctricas para evitar accidentes, considerando que los animales pueden correr y ocultarse en zonas de escombros. Hay que evaluar, reparar y restablecer todos los servicios de luz, haciendo un llamado a los trabajadores de la empresa CENEL, que es la Corporación Nacional de Electricidad en nuestro país, y ellos únicamente podrán ejecutar esta acción, ya que cuentan con la capacitación y con todos los implementos necesarios para hacerlo de manera segura. Siguiente. También tenemos un protocolo para la gestión de los medios de comunicación.
Aquí se debe determinar el estatus en el que se encuentran todos los sistemas de comunicación, ya sea el internet, la telefonía, los sistemas de radiofrecuencia, la transmisión de señales de televisión, y se debe procurar de que estos se restablezcan, ya que son necesarios para implementar un sistema de comunicación para recibir y transmitir los reportes y la evaluación preliminar de los daños y las necesidades que están siendo generadas dentro de la hacienda, y así poder tomar decisiones y mantener también informada a la población. Esto permitirá tener también informada acerca de los animales perdidos, nos permitirá difundir la información y que la población sepa qué animales están perdidos y cómo puede ayudarnos a nosotros para poder recuperarlos, y así que esto no sea un atasco en la vida diaria de los pobladores, y a la vez nos puede ayudar a nosotros. También debemos saber que básicamente la ventaja de este protocolo es que al restablecerse los medios de comunicación se logra una mayor difusión de la información que es necesaria. Siguiente. También vemos lo que es una gestión de alimentos. En este protocolo se debe evaluar lo que es el estado de los alimentos para el consumo humano, desechar cualquier producto que esté golpeado o con imperfecciones, en especial si son productos enlatados, ya que perderían su capacidad de conservación y además provocarían el ingreso de microorganismos y podría generar algún tipo de intoxicación. Así que se debe de inspeccionar y asegurar que los almacenes de recepción tengan una buena ventilación, que tengan luz y que los alimentos que se colocan sobre tarrinas, así que permitan la circulación del aire. Bueno, el punto clave para esta gestión de alimentos es tener anotado la fecha de ingreso, la forma en que ingresó, y que estos también sean los primeros que ingresaron, sean los primeros en salir, para que así haya una recirculación de estos alimentos como es debido. También se debe indicar qué productos como la carne, al no estar refrigerados por más de 4 horas, pierden la cadena de frío y se deben desechar inmediatamente, ya que hay proliferación de bacterias, de microorganismos, y esto puede ser un daño potencial para la salud. También se debe fortalecer los hábitos sanitarios, como el lavado de manos antes de manipular los alimentos y después de esto. En lo posible se debe consumir agua potable con el objetivo de reducir enfermedades. Y para los animales se debe evaluar los alimentos que van destinados a ellos, tanto para las mascotas como para los animales de producción. Hay que identificar y eliminar aquellos alimentos que estén dañados. Hay que verificar los envases, los sacos desbalanceados que estén en buenas condiciones, ya que así se evita la llegada de vectores. Y ya que mientras menos desperdicios, menos fugas de estos alimentos haya, habrá menos cantidad de roedores, de moscas que pueden provocar enfermedades. Mi nombre es Dominique y yo voy a hablar acerca de la fase número 3 o la fase de restablecimiento. Siguiente, por favor. Dentro de la fase de restablecimiento, lo que se busca sería resolver las actividades que se realizaron de manera posterior al desastre, cuando ya se acaba el plan de emergencia. Son cosas que se encuentran orientados a un proceso de recuperación y se pueden dar tanto a mediano como a largo plazo. Como primer punto, siguiente, tenemos lo que sería la vigilancia. Nosotros decidimos hablar acerca de la vigilancia en personas y en animales. Con respecto a la vigilancia en personas, sería identificar los trabajadores que fueron expuestos, principalmente los que han tenido contacto con el ganado, y generar una nómina para el programa de vigilancia.
Si las personas manifiestan síntomas o dan positivo a una prueba serológica, el dueño de la hacienda debe de hacerse cargo de todos los gastos médicos y del tratamiento. Dentro de la fase de los animales, de la fase de vigilancia en animales, sería establecer la cantidad de especies de animales y también la cantidad que van a ser vigilados, tomando cierta consideración en las otras especies que ya hayan sido vulnerables. Dentro de la hacienda Margarita, quienes han sido vulnerables fueron los animales que presentaron el caso de Brucela, o sea, el ganado. Si se encuentra animales con signos de alguna enfermedad, este de aquí debe de hacer un levantamiento de información epidemiológica, en el cual se utilizaría una inspección clínica sobre los casos sospechosos. Luego se ejecutaría un diagnóstico presuntivo considerando aspectos tanto clínicos como epidemiológicos. Ante la posibilidad de concluir estos diagnósticos, se debería realizar una toma de muestras para obtener un resultado conclusivo para esta investigación. En el caso que este sea así, debería ocuparse una PCR, una reacción en la cadena de polimerasa, y si los resultados llegaran a ser positivos, mediante un laboratorio oficial de agrocalidad, estos deberían ser sacrificados para evitar que la enfermedad se disemine. Como una ventaja, esto disminuiría la posibilidad de que genere un brote de enfermedad zoonótica, y la desventaja sería que se necesitarían más personas, por lo tanto incluiría esto un mayor apoyo financiero. Dentro de la contingencia, en futuras acciones, se deberá concretar un plan de evacuación ordenado para evitar que tanto animales como personas lleguen a herirse, en el cual sean partícipes las personas quienes conforman en la hacienda y sus alrededores. Para se dictaminó ciertos puntos que son como los más destacados para llegar a hacer este plan de contingencia, que sería identificar sitios de alto riesgo, y para eso también sería colocar la señalética que coloqué, el triangulito amarillo que dice zona de riesgo, ya que eso puede ayudar a evitar que personas se queden en este lugar para un futuro caso de algún sismo. De ahí sería establecer rutas de evacuación como un plan de emergencia, como está arriba de la señalética de alto riesgo, donde dice ruta de evacuación, y una flechita que sería para que las personas puedan llegar a ubicarse para saber a dónde tienen que ir. De ahí sería reconocer la ubicación y la forma en la que se pueda llegar a cerrar los registros de agua, gas, y también cómo cortar la electricidad. En el caso de que se pueda hacer, no es necesario, tampoco obligación. Y finalmente sería mantener un kit de emergencia, el cual puede llegar a contener hartísimas cosas. Esto depende mucho de las personas. Yo puse ahí una foto bastante grande en la que incluyen un montón de artefactos. Sin embargo, lo que principalmente debe de tener este kit de emergencia sería un botiquín de primeros auxilios, radios, una radio, pilas, linterna, un pito, reservas de agua o alimentos para quienes vayan a habitar este lugar. Principalmente se debe verificar la fecha de vencimiento y el estado de este kit. Como siguiente punto tenemos lo que sería la autoevaluación de la fase de emergencia. En este de aquí nosotros decidimos colocar las cosas que quizá nos faltaron mejorar o que tal vez estuvieron bien dentro de esta fase. Así que decidimos destacarlo en 5 puntos, lo que sería la gestión de residuos y escombros, el cual fue llevado a cabo de manera exitosa, ya que se basó en diversos métodos presentados, en el cual se observaron los beneficios y los contras, y se decidió elegir el método con menor rango de error posible, o sea, los que menos desventajas podían tener.
tenemos el manejo de desechos sólidos peligrosos, el cual se implementó de manera cuidadosa al colocar contenedores específicos y bolsas de un color propio a lo que realmente se quería desechar. Este responde dudas como sería el contacto o el aseguramiento de la zona o el área. Seguimos con lo que sería el control de los animales muertos o de qué manera se van a desechar estos animales, y se consideraron riesgos y también se tomaron factores a considerar como lo sería el espacio y la economía. Se decidió implementar una fosa común que llega a disminuir el espacio donde esto se va a llevar a cabo. Por lo tanto, también llega a reducir de manera mínima lo que sería la cantidad de materiales si les comparamos el hecho de que todos sean incinerados en una fosa común a ser incinerados pues poco a poco. En la cuarentena para bovinos con brucela, en realidad consideramos que esta puede llegar a favorecer la diseminación, por lo tanto, ya que este debería tener mayor vigilancia en todo el ganado, el cual esto implicaría mayores gastos, ya que serían realizar pruebas a todas las vacas que hayan tenido contacto con el animal. Por lo tanto, lo que se recomienda sería faenar a todo el animal que haya tenido contacto con este previamente, y de esa manera se minimizarían costos. Finalmente, sería la inspección de la infraestructura, en el cual de aquí se buscó restablecer en condiciones adecuadas y sostenibles la vida de los animales y también es de quienes forman parte de la hacienda, ya sea mediante rehabilitación, reparación o reconstrucción de esta área afectada. También de los bienes que pueden haber sido interrumpidos o deteriorados pues gracias al sismo. Además, lo que se busca también fue reactivar e impulsar el desarrollo económico hacia la comunidad y la incorporación también de medidas de lo que sería prevención y mitigación de temblores o de futuros riesgos para el desarrollo de esta hacienda. Como siguiente punto tenemos el cómo se va a actuar, el cómo se iría a actuar con las personas que han perdido su casa o dónde podrían estas personas irse. Considerando las pérdidas de la infraestructura y bajo un análisis previo, se pudo llegar a dictaminar que a pesar de que el lugar está estable para que se pueda retomar actividades regulares como el trabajo, no se llega a considerar apto para las personas que vivían ahí, normalmente son los trabajadores. Por lo tanto, lo que se recomienda es buscar un establecimiento vecino que pueda sustituir en lo que se reacomode el lugar, como sería un albergue. En caso de que no se pueda llegar a encontrar un monto suficiente, se podría coordinar diversos planes, ya sea en redes sociales como en medios de televisión, para comunicar a las personas de la comunidad y que esas puedan llegar a colaborar de manera económica para recaudar fondos y permitir que se pueda llegar a construir el lugar, se pueda volver a readecuar. También se puede llegar a pedir ayuda al gobierno, detallando costos, y se podría llegar a solicitar un préstamo o un crédito, el cual pueda dar intereses bastante convenientes o alguna facilidad de pago, ya que de esta manera podría llegar a volverse a rehacer con normalidad la hacienda. Siguiente sería la evaluación del impacto. De aquí determinaría si el desastre va a permitir que todo vuelva a la normalidad o no. Y como ya lo dije anteriormente, la hacienda ya fue evaluada y a pesar de que los daños ocasionados sí se puedan dar para que se retome con normalidad con respecto al trabajo, deben de existir planos para que se vuelva a readecuar, y esto se puede dar
en conjunto o en coordinación a lo que serían las personas que conforman lo que sería la hacienda. También se puede dar a nivel junto a la comunidad, como lo expliqué previamente. Finalmente colocamos debajo lo que serían las bibliografías y eso sería todo. Muchas gracias.